Pues un gusto y grandes bendiciones, mis hermanos. Qué bueno que ya estamos aquí integrados en esta sala de videoconferencia. Pues reciba un cordial saludo, grandes bendiciones y pues mandamos muchas bendiciones a todos los hermanos integrados en esta sala de videoconferencia, también a los distintos lugares y países que se integran. Pues reciban grandes bendiciones todos mis hermanos, tanto los de Sudamérica, los de Centroamérica, los de Norteamérica, los de Europa. Pues bueno, ya la familia se ha hecho un poco mayor y pues tenemos aquí de varias naciones. Pues reciban fuertes abrazos, mis hermanos, grandes bendiciones. Y pues el tema que yo tengo para compartir con ustedes, yo le tengo por título El rescate de los querubines. Pues vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y nos conduzca en buena manera para este tema. Señor, te damos gracias y pues ponemos en tus manos, Señor, lo que habremos de compartir, pidiéndote, mi Dios, que seamos bendecidos con el conocimiento de tu palabra y que sirva, Señor, para nuestro provecho y nuestro crecimiento espiritual. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tan grande amor y bendita misericordia, y tan solo pues darnos la habilidad y la sensibilidad para saber escuchar y oír tu voz y trazar de manera correcta la palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Pues vamos a entrar en tema, el rescate de los querubines. Fíjese que, pues a raíz de que hemos estado estudiando la doctrina, usted recuerda que pues ya al día de hoy ya van, si mal no me recuerdo, creo que ya van 9 temas. 9 temas que tenemos de la doctrina. Y pues hemos estado tocando diversos tópicos, temas, pero a raíz de que la hemos estado estudiando, espigando, pues de alguna manera se van afianzando, pues obviamente ya conocimientos adquiridos anteriormente en el inicio de nuestra vida cristiana, pero también se van ampliando otros temas, se nos está dando más luz con respecto de muchos otros temas, porque bueno, no es lo mismo ver la doctrina como cuando uno empezaba en el principio de su vida cristiana, a volver a ver la doctrina básica ya con pues más años de conocimiento, de madurez y pues obviamente ya con una visión muy diferente a la que teníamos al principio y de repente pues se abre un panorama con respecto de algunos tópicos que antes pues no teníamos. Y ese es el caso de este tema que yo quiero hoy compartir con ustedes. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 26, versículo 1. Dice aquí la palabra del Señor. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino, torcido, y tela azul, púrpura y escarlata las harás, con querubines, obra de hábil artífice. Y bueno, pues aquí lo que se nos está narrando es una de las 4 cubiertas que tenía el tabernáculo. Una de las 4 cubiertas, y no está hablando de la cubierta de lino fino, torcido, de púrpura y carmesí, obra de querubines. Y cuando nosotros hablamos de esta cubierta, pues es la primera, es la primera, la que está más interna. Ya después seguía la de pelo de cabra, después seguía la de carnero, teñida en rojo, y después seguía la de cubierta en pieles de tejón. Que por cierto,
tocamos estas 4 cubiertas el miércoles anterior, hablando de su significado, hablando de sus características, y simplemente nada más para dar una pequeña introducción, es interesante porque las 2 últimas cubiertas o las más externas, estamos hablando la de tejones, cubierta de piel de tejón y la cubierta de pieles de carnero. En estas 2 específicas cubiertas no se menciona dimensiones. La Biblia no nos da dimensiones en cuanto al tamaño específico. No es no nos da ese dato, pero lo que es interesante que estas que no se mencionan dimensiones, sí nos dice, sí implica de alguna manera la muerte o el sacrificio. Porque si estamos hablando de la de piel de tejones o la de piel de carnero, pues obviamente para poder elaborar estas cubiertas o cortinas, pues implica la muerte del animal en sacrificio, dígase el tejón o dígase el carnero. Y las otras 2 más al interior, que estamos hablando la de lino torcido, que es la primera, y la segunda, que es de pelo de cabra. Esta no implica la muerte porque se dice que las mujeres hilaron esta cubierta. Entonces, ¿qué quiere decir? Hablando de la de pelo de cabra, que por cuanto hilaron la cubierta, quiere decir que trasquilaron las cabras, hay cabras de pelo largo, trasquilaron las cabras y empezaron a tejer la cubierta de pelo de cabra. Entonces no necesariamente implica la muerte del animal en sacrificio, sino simplemente trasquilarlo. Y cuando hablamos de la cortina de lino fino torcido, tela azul, púrpura y carmesí o escarlata, pues obviamente que tampoco implica muerte. Y es interesante porque estas 2 cubiertas, la de lino y la de pelo de cabra, sí se mencionan dimensiones. Sí se nos dan medidas exactas, específicas en cuanto al largo, el ancho, o sea, sí nos dan mucho detalle en cuanto a dimensiones y características. Y estas no implican muerte o un sacrificio. Y las que no tienen dimensión sí implican muerte o sacrificio de un animal. Es un dato interesante para tomarlo en cuenta, pero hoy en específico yo quiero adentrarme en la primera cubierta. Quiero centrarme en la primera cubierta, que es la de lino torcido, lino fino torcido, tela azul, púrpura y escarlata, y la cual se dice que se deberá hacer con relieves o grabados de querubines. Entonces, vamos a entrar en esta cubierta, que es la que usted está viendo ahí en pantalla, y vamos a ver las implicaciones de esta cubierta, porque sí llama, bueno, a mí durante pues mucho tiempo me llamaba la atención el porqué de los querubines. Obviamente que en una primera aproximación, pues es fácil entender que los querubines, pues sí, representan el cielo o representan los seres celestes o celestiales, hablando propiamente de los querubines. Pero bueno, hay más en cuanto a este asunto y vamos a entrar más en tema. Ya viéndolo más a detalle, en ampliación, pues aquí vemos la primera cubierta específicamente, que es la de lino torcido con obra de querubines. Y se nos dan un poco más de datos en Éxodo capítulo 36, versículo 8, dice: y todos los hombres hábiles de entre de los que estaban haciendo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Bezaleel las hizo. Entonces, pues aquí se nos menciona acerca de esta cubierta de querubines de lino fino. Y aquí vuelve a saltar otra cosa curiosa, porque esta cubierta fue hecha por hombres. Ahí está claramente Éxodo 36:8. Y todos los hombres hábiles de entre de los que estaban haciendo la obra, hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido, bajo la dirección de Bezaleel. Entonces aquí intervinieron varones.
Interesante porque la que sigue, que es de pelo de cabra, fue hecha por mujeres. Bueno, es un dato interesante porque quiere decir que pues aquí no importaba tanto el género, sino que intervenían tanto hombres y mujeres en la elaboración de este tabernáculo y hablando de las cubiertas. Bueno, ¿qué más hay con respecto de información de esto? Bueno, si quitamos aquí la cubierta de lino para poder ver el interior, pues vamos a ver, porque usted recuerda que pues al interior pues había distintos implementos, había distintos utensilios, estamos hablando pues el candelabro, aquí tenemos el candelabro, estamos hablando también por ejemplo de el altar del incienso, de la mesa de los panes de la presencia. Estamos hablando del arca del pacto, estamos hablando también pues de lo que es el velo que separaba lugar santo del lugar santísimo, pero también estamos hablando del sumo sacerdote que entraba a este lugar santísimo una vez al año. Vamos a ver las características en este caso del sumo sacerdote, que es el que tenía que entrar a este tabernáculo y sobre todo al lugar santísimo. Dice ahí Levítico capítulo 16, versículo 3. Dice aquí, Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y entonces, pues estamos hablando que en el caso del sumo sacerdote, aquí representado en Aarón, pues este sumo sacerdote representado en Aarón tenía que presentar una ofrenda y un animal en sacrificio. Estamos hablando de un novillo que era por el pecado. Entonces quiere decir que este sumo sacerdote pues también tenía pecado, porque al final pues era un hombre como todos los demás, un hombre con características especiales, con una estatura especial, que había sido escogido por parte de Dios. En este caso estamos hablando de Aarón y de la descendencia de Aarón a futuro, pero al final eran hombres que tenían que presentarse para poder introducirse al lugar santo y el lugar santísimo y poder hacer los oficios que les correspondía, pues tenían que presentar con un animal en sacrificio, en este caso un novillo, para ofrendar por el pecado. Eso habla de alguna manera, pues de la incapacidad o la falta de perfección de estos hombres a los cuales Dios utilizaba. Ahora, ¿cuál es la diferencia con nuestro Señor Jesucristo? Porque al final usted sabe que todo este tabernáculo, pues es figura, símbolo de lo que iba a venir a futuro con nuestro Señor Jesucristo. Y al final nuestro Señor Jesucristo, Él iba a ser un sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y entonces, la diferencia entre lo que era el sacerdocio arónico, sacerdocio de hombres al fin y al cabo, es que en el caso específico de nuestro Señor Jesucristo, Él representa un sacerdocio sin pecado. Por tanto, Él no tenía que presentar una ofrenda por el pecado para limpiarse a sí mismo, como el caso que lo hacía Aarón. Aarón sí tenía que presentar una ofrenda por sí mismo, por el pecado que pudiera haber cometido, para poderse presentar delante de Dios y hacer su oficio sacerdotal. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues Él era sin pecado. Obviamente, que entonces estamos en el entendido que lo que hacía Aarón o el sacerdocio arónico, sacerdocio levítico, pues todo es como dice la Escritura, era una sombra, era una figura, era un adelanto de algo que iba a venir a futuro. Ahora, es interesante porque entonces, ¿dónde entró nuestro Señor Jesucristo?
a qué tabernáculo entró. ¿A qué lugar santísimo o lugar santo entró? A semejanza de lo que hacía el sumo sacerdote, el sacerdocio arónico o levítico que entraron en un tabernáculo. Entonces entiende que nuestro Señor Jesucristo pues tuvo que entrar también a un tabernáculo. Pero obviamente ese tabernáculo no era un tabernáculo de la tierra, sino era un tabernáculo celeste. Entonces voy a leer otra vez de Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acercámonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna. Y entonces, parte de lo que es el oficio sacerdotal de este sacerdocio sin pecado depositado en nuestro Señor Jesucristo, pues es para que tranquilamente nosotros podamos entrar a este lugar santísimo, a este lugar santo, para que nos alleguemos con confianza al trono de misericordia, al trono de gracia y recibamos el auxilio oportuno. Entonces es una grande diferencia, porque aquí se rompieron los límites, aquí se rompieron las fronteras, aquí se rompieron los detenimientos, lo que nos impedía entrar. Aquí podemos entrar confiadamente gracias a este sacerdocio. Pero recordemos lo que decíamos hace ratito. Este sacerdocio está representado, en este caso, por el tabernáculo que estaba en el desierto. Pero la primera cubierta era una cubierta de querubines, con relieve o grabado de querubines. Entonces aquí lo interesante es qué papel desempeña o juega, en este caso, los querubines dentro de todo este protocolo o enseñanza acerca del tabernáculo. ¿Qué papel, qué función tienen los querubines? En una primera aproximación, pues podemos decir que los querubines pues representan el cielo, la condición celeste, lo que viene de parte de Dios, del cielo hacia abajo, el reino de los cielos que se ha acercado a la tierra. Pues sí, tiene esas implicaciones, pero hay algo más con respecto de esto. Ahora, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pues es claro cuando dice Hebreos capítulo 5, versículo 6, como también dice otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 5:10 dice, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, él entró a un tabernáculo celeste. ¿Y esto para qué? Pues para darnos ese rescate y esa salvación. Pero vamos a entender algo. Porque hablando de Melquisedec, que es el título que se le concede, que es el nombre que se le concede a nuestro Señor Jesucristo, cuando hablamos de Melquisedec, la palabra Melquisedec, ahí usted la ve, significa rey de justicia. Melqui es rey, Sedec es justicia. Es una palabra combinada. Entonces, Melquisedec es rey de justicia. Pero cuando yo voy y analizo la palabra Sedec, pues sí, significa justicia, pero también significa derecho. Ahí usted lo ve. Derecho, equidad, justicia, algo que es justo, algo que es recto. Entonces, Melquisedec, pues también se puede traducir rey de justicia o rey de derecho. Rey de justicia o rey de derecho. ¿Y por qué es interesante
esta definición. Porque entonces, pues Melquisedec es el rey de justicia y derecho. Hay algo interesante. Cuando nos vamos al interior de lo que sucedía dentro del tabernáculo, pues usted recuerde que la característica principal que tenía el sumo sacerdote, hablando del sacerdocio arónico, era poder entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde estaban los querubines. Viéndolo desde otro punto de vista, cuando nuestro Señor Jesucristo entró al tabernáculo celeste, al cielo mismo, es interesante porque entonces estamos hablando que estos querubines representan los querubines que estaban en el cielo, en donde entró nuestro Señor Jesucristo a ese tabernáculo del cielo. Entonces son los querubines que estaban en ese tabernáculo celeste, que son esos seres celestiales que estaban allá arriba cuando entró nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, Melquisedec, en la figura de nuestro Señor Jesucristo, se volvió el rey, o es el rey de justicia y derecho, o derecho. Bueno, porque es interesante. Nosotros hemos hablado mucho de eso, ya para usted debe de ser algo muy conocido, porque lo hemos platicado en distintas y diversidad de ocasiones, que cuando hablamos de los querubines que están en el arca del pacto, tienen un nombre. Se llaman justicia y derecho. Justicia y derecho. Salmo 99:1 dice, el Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines. Y versículos adelante dice, el poder del rey ama la justicia y tú has establecido el derecho. Y cuando leo el Salmo 97:1, empieza con la misma frase, el Señor reina, y obviamente que donde reina, pues hay un trono, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, nubes, densas tinieblas le rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Justicia y derecho el fundamento de su trono, y él está sentado sobre los querubines. Entonces, pues esto simplemente es el recordatorio, porque entonces los querubines representan la justicia y representan el derecho. Ok, pero esto, ¿por qué es interesante? Porque la primera cubierta de las 4 que hay es una cubierta en relieve y grabado de querubines. Y como yo le preguntaba hace rato, aparte de lo que implica que son seres celestes que representan el cielo, ¿qué representan más también esos querubines? Porque resulta ser que Melquisedec es rey de justicia y derecho, pero justicia y derecho son los querubines que están sobre el arca del pacto, el querubín justicia y el querubín derecho. Entonces, al final, Melquisedec es rey de justicia y rey de derecho, que son los querubines que están sobre el arca del pacto. Entonces, pues Melquisedec ya en una aplicación espiritual es rey de los querubines, o el rey que está sobre los querubines. Y Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al final, Melquisedec, en representación de nuestro Señor Jesucristo, pues es el rey de los querubines, el rey de justicia y el rey de derecho. El rey de los querubines o sobre los querubines. Esto ya tiene muchas implicaciones, porque entonces estamos claros que esa cubierta de querubines, pues también representa el grupo o los seres sobre los cuales gobierna nuestro Señor Jesucristo en su calidad de Melquisedec,
Rey de justicia, Rey de derecho, Rey de los querubines. Entonces, esa cubierta representa un reino. Esa cubierta representa un conglomerado de querubines sobre los cuales gobierna Melquisedec, en este caso hablando de nuestro Señor Jesucristo. Muy a diferencia de lo que es el sacerdocio arónico, porque obviamente el sacerdocio arónico tenía limitaciones por cuanto era un sacerdocio que necesitaba ofrendas o sacrificios por el pecado. Ajá. Entonces, obviamente que este sacerdocio arónico o de hombre no tenía la altura, no tenía la capacidad, la estatura para ejercer gobierno sobre los querubines, sobre los seres alados, sobre los seres celestes. Nada más estaba limitado al ámbito terrenal, estaba limitado al ámbito aquí entre los hombres, y tan es así que tenía que ofrecer pues un sacrificio, una ofrenda por el pecado, hablando de un novillo. Entonces, obviamente que no tenía la estatura ni la capacidad para ejercer un reino o un gobierno sobre los querubines o los seres de los cielos. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que pues obviamente Él como ser, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él sí tiene la capacidad, la estatura, el gobierno para ser Rey, en este caso de los querubines, de estos seres celestiales. Bueno, pero hay más. Hay más. ¿Por qué? Vamos a ver qué ocurría al interior, qué es lo que ocurría al interior del lugar santo y del lugar, y sobre todo del lugar santísimo. Dice Levítico capítulo 16, versículo 11. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Entonces, aquí está claro. Hace ofrenda por sí mismo. Pero cuando hacía ofrenda por sí mismo, con el novillo, la sangre del novillo, ¿qué hacía con la sangre del novillo? Ahí dice más adelante el versículo 14. Tomará además de la sangre del novillo o del becerro. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. Entonces, para podernos entender, le voy a marcar aquí lo que es el propiciatorio, que al final el propiciatorio pues es la tapa del arca del pacto. Aquí está. Entonces dice aquí, tomará además la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. Y también delante del propiciatorio. Bueno, quiere decir esto quiere decir que si aquí estaba, en este caso Aarón o el sumo sacerdote, lo voy a tratar de dibujar aquí, perdóneme mi dibujo, ahí está el sumo sacerdote. Y cuando entraba al lugar santísimo, dice que la sangre del novillo o del becerro la rociaba en el lado oriental. Y lo que está al lado oriental, pues es en este caso el velo. Aquí está. Es este velo que hacía separación entre el lugar santo y lugar santísimo. Ahí estaba el velo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que él rociaba hacia el lado oriental, o sea, sangre hacia acá. Ahí está muy claro. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. Y lo que está al oriente o al lado oriental del propiciatorio o lo que es el arca del pacto, pues era el velo. Entonces quiere decir
que este velo pues era rociado y quedaban en la parte interna pues con algunas gotas de sangre del animal en sacrificio. En este caso estamos hablando específicamente del novillo. Después de que hacía eso, se volteaba y daba la vista de frente a lo que es el arca del pacto. Y dice, también delante del propiciatorio. Rociará con su dedo 7 veces la sangre. Entonces se volteaba y rociaba hacia acá. Parte de la sangre es la que ponía aquí, sobre el arca, sobre el propiciatorio, arca del pacto, y como rociaba, o sea, con su dedo, aventaba la sangre, y entonces obviamente que parte de la sangre pues también iba a dar acá, al otro lado. ¿Y qué es lo que tiene enfrente? Pues tiene la pared occidental de lino torcido, tiene la pared occidental de lino torcido donde hay obra de querubines. Perdón. Porque era la cubierta que estaba más abajo. Entonces, parte de la sangre caía en el velo que hacía separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y también parte de la sangre caía en la primera cubierta. Ahora, ¿después qué hacía? Después dice, degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. Entonces, ahora se introduce, pero ahora es la sangre del macho cabrío. Y dice, y va a ser lo mismo que hizo con el novillo o el becerro, y la va a rociar sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces vuelve a ser similar. Rocía hacia el velo que hace separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, rocía hacia lo que es el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, y hacia el frente, hacia adelante, dando hacia la pared occidental, que es donde está también la obra de querubines. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Ustedes recuerden que esto es para que se consiguiera un perdón, para que se concediera una reconciliación y que Dios ejerciera misericordia. Y entonces esta sangre era para hacer esa expiación, esa reconciliación, y que al pueblo se le concediera pues un año de misericordia, un año de benevolencia, un año de bendición, mas no un año de juicio o de prueba. Pero lo que es interesante, bueno, entendemos que nosotros, el pueblo, el hombre, el pueblo de Israel, pues sí, entendemos que estaba en pecado. Entendemos que es necesario que ellos reconocieran su pecado, y por eso presentaban la sangre de un animal en sustituto de ellos. Estamos hablando del carnero, estamos hablando del macho cabrío, estamos hablando del becerro, también por ahí había un carnero. Estamos hablando de un animal en sacrificio en sustitución. Y el mismo sacerdocio arónico necesitaba pues presentar un animal en sacrificio en ofrenda por su propio pecado, por sí mismo. Pero la pregunta es, ¿y entonces por qué rociar sangre también, parte de unas gotitas? Esto eran con algunas, o sea, mojaban su dedo en la sangre y aventaban. Obviamente no era muy abundante, nomás eran unas pequeñas gotitas, lo que te puede hacer pues con tu dedito, ¿no? Con el dedito. Parte de esas gotas caían en el velo, obra primorosa de querubines, y en la cubierta primera, que también era relieve de querubines. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿es que acaso también la estirpe de querubines necesita
la sangre del cordero, la sangre del animal en sacrificio, la sangre que les limpia y que les habrá de reconciliar con Dios. También aquí, en esto que estaba haciendo el sumo sacerdote, era también una figura o una representación de algo que también tenía que pasar en el cielo y que también la sangre tenía que caer no específicamente en lo que representa el pecado del hombre que estaba contenido dentro del arca. Recuerda que lo que había dentro del arca o interior del arca era la urna que tenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley, y que esas tres cosas representan el pecado del hombre. El maná representa que rechazaron la provisión material de Dios. La vara de Aarón representa pues que rechazaron la dirección de parte de Dios vía Aarón y Moisés. Y ¿cómo se llama? Las tablas de la ley, pues rechazaron la ley de Dios, la obediencia de Dios, la santidad de Dios. La ley es santa. Entonces representa el pecado del hombre. Ok, eso está claro. Es la sangre que queda y que cubre ese pecado que está sobre el propiciatorio. Pero entonces, ¿por qué también rociar con sangre? ¿Por qué rociar con sangre el velo y la cubierta donde están los querubines? ¿Será entonces que también los querubines necesitan esa sangre, esa cobertura, estos seres celestes, porque también necesitan que su pecado se cubra, también necesitan que el pecado o el perdón de pecados le llegue a ellos, y que el oficio que se estaba mostrando ahí en el interior del lugar santísimo también era una alusión a que esas estirpes de los cielos, aunque son gloriosas, son maravillosas, pues también necesitan una cobertura de sangre, una purificación y un perdón de pecados. Fíjate qué interesante. Levítico 16:14, tomarás además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio y también delante del propiciatorio, hacia adelante del propiciatorio. Y rociará con su dedo 7 veces con su dedo 7 veces con la sangre que tenía. Entonces, yo me pregunto, pues tenemos entendido pues que los querubines pues son seres excepcionales, son seres especiales y no nos imaginaríamos que tuvieran pecado, que tuvieran problemas. Bueno, a ver, vamos a ver qué hay más. Dice ahí Eclesiastés capítulo 3, versículo 16. Eclesiastés capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice ahí, aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad, y en lugar de la justicia está la iniquidad. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque justicia y derecho representan los querubines que están en el arca del pacto. Justicia y derecho son los querubines que están en el arca del pacto. Y Melquisedec, rey de justicia o rey de derecho. Entonces, Melquisedec, en figura de nuestro Señor Jesucristo, pues es el rey de los querubines, de la estirpe justicia y de la estirpe derecho, que entendemos por la propia palabra, pues que son justos y son derechos, son rectos, son honestos. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que en un momento dado pues no se puedan desviar o no se puedan corromper estos querubines. Vuelvo a leer. He visto más abajo del sol, que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Entonces el derecho se volvió impiedad y la justicia se volvió iniquidad. El derecho y la justicia se corrompieron. O mejor dicho, parte del derecho y parte de la justicia se corrompieron.
Y la pregunta es, ¿será que los querubines, justicia y derecho, se corrompieron también? ¿O parte de esa estirpe de justicia y derecho? Porque cuando yo les hablo de justicia y derecho, pues es un conglomerado, es un conjunto, es una estirpe de seres celestes que representan la justicia y de seres celestes alados que representan el derecho. Pues y yo me pregunto, como dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 6, ¿será que se hayan corrompido y que el derecho se haya vuelto impiedad y la justicia se haya vuelto iniquidad? Sigamos leyendo. Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios. Al que está en justicia, Dios lo va a juzgar. Y al que está en impiedad, también lo va a juzgar. Porque el derecho se convierte en impiedad, la justicia se convierte en iniquidad. Entonces, ligándolo con el versículo anterior, al que está en derecho, Dios lo va a juzgar. Aunque se haya vuelto en impiedad, Dios lo va a juzgar. Al que está en justicia, Dios lo va a juzgar. Y cuando se convierte en iniquidad, pues también lo va a juzgar. Bueno. Entonces quiere decir que a los que son justicia y derecho, aún cuando no se hayan corrompido, los va a juzgar. Al justo como al impío juzgará Dios, al justo terrenal y al justo celestial. Dios los va a juzgar. Entonces, los querubines, justicia y derecho, aunque no se hayan corrompido, de todos modos Dios los va a juzgar. Claro que si no se han corrompido, pues no tienen que temer nada. No tienen que tener problemas. Si no se han corrompido, pues en el juicio les va a ir bien. En el juicio les va a ir bien. Claro que nosotros, pues obviamente que por nuestra propia justicia y por nuestro propio derecho, pues jamás vamos a darle estatura. Nosotros, el hombre, no vamos a alcanzar la estatura, no vamos a alcanzar el rescate, la salvación. Nosotros no podemos. Somos pecadores. Por eso Cristo tuvo que venir a morir por nosotros y derramar su sangre. Y esa sangre quedó sobre el propiciatorio que tapa o cubre el pecado y el pecado ya no se ve. Pero justicia y derecho, esta estirpe de querubines, ellos van a ser juzgados. Pero vea lo que dice Eclesiastés 3:18. Ese es el versículo clave. Ese es el versículo clave. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son solo animales. Ay, Dios. A ver, vamos a explicar. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son solo animales. Otras versiones dice, como animales. Y uno dice, a ver, no entiendo. Bueno, de inicio como que no brinca la verdad que está aquí vertida. Dicen que los hombres son como los animales. ¿En qué sentido? ¿Será porque si un animal, hablando de un perrito, ladra, ladramos? ¿Será porque si un animal es violento, seamos violentos? ¿Será en ese sentido que lo querrá decir que somos animales o que somos como animales? ¿Será eso que quiere decir? Porque como que no nos deja muy bien parado el versículo cuando nos comparan con animales. No, hay que entender.
¿Con qué animales nos están comparando? Los hombres son como animales. Yo pregunto, ¿con qué animales nos están comparando? Pues muy fácil, con los querubines. Ezequiel capítulo 10, versículo 19. Y alzando los querubines sus alas, levantáronse de la tierra, delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba arriba sobre ellos. Entonces, aquí es una visión que está teniendo Ezequiel acerca de los querubines. Y mismo Ezequiel dice con respecto de estos querubines, estos eran los animales que vi debajo del Dios de Israel en el río Quebar, y conocí que eran querubines. Estos animales o estos querubines son los animales que yo vi en el río Quebar, y me di cuenta que eran querubines, porque recuerda la característica de los querubines. Pues la característica de los querubines son a semejanza de animales: cara de águila, cara de toro, cara de león, y más aparte cara de hombre. Entonces, cuando Ezequiel vio a los querubines en el río Quebar, algunas traducciones ponen, y vi cuatro seres vivientes. Otras traducciones ponen, y vi 4 animales. ¿Por qué? Porque la palabra ser viviente, pues también en el hebreo significa animal. La palabra ser viviente también significa animal. Entonces, lo que vio Ezequiel fue animales o seres vivientes. Entonces espérame. Con esto yo puedo ya entender Eclesiastés capítulo 3, versículo 18. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios ha probado para que vean que son como los animales. No como tu perrito de tu casa, no como el cotorrito que tú tienes ahí en tu jaula, no como el caballo que está en tu granja. No está hablando de eso. Los hombres son a semejanza o como los seres vivientes, como los animales. Y aquí está el contexto claramente, porque empieza hablando de justicia y hablando de derecho. Dice, el derecho se convirtió en impiedad, la justicia se convirtió en iniquidad, y yo voy a juzgar al justo como al impío. Voy a juzgar a los querubines, voy a juzgar al querubín derecho y voy a juzgar al querubín justicia, antes de que se hayan corrompido, o si se corrompieron, pues también los voy a juzgar. Pero es interesante porque lo mismo que hacen los querubines, hacen los hombres. Aquí está muy claro. Dije además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres ciertamente son animales o son como los animales, no en el contexto físico, sino en el contexto espiritual. De la misma manera que los querubines justicia se pueden convertir en iniquidad, y los querubines derecho se pueden convertir en impiedad, pues lo mismo pasa con los hombres. Los hombres también se corrompen, también los hombres son inicuos, son impíos. Se corrompen, se rebelan, desobedecen. Lo mismo que pasa en los cielos pasa en la tierra. O lo que pasa en la tierra pasa en los cielos. Si en los cielos se corrompen, pues en la tierra se corrompen. Si en la tierra se rebelan, pues en los cielos se rebelan. Hay semejanza. Digo, esto está muy claro. Hablando de la tercera parte de los ángeles que fueron arrastrados por el dragón, serpiente, diablo y Satanás, que los arrastró la tercera parte con su cola. Se rebelaron, se corrompieron. Caminaban en derecho, caminaban en justicia, caminaban en obediencia, pero se rebelaron, se corrompieron. Y eso pasa con los seres de los cielos, representación en los querubines, y eso pasa con los seres de la tierra, dígase los hombres. Son iguales, son lo mismo, son semejantes. Ciertamente Dios ha probado para que vean que los hombres son como los animales, como los seres vivientes.
también se rebelan. Justicia y derecho se rebelaron, o parte de la justicia y parte del derecho. Con razón, se tenía que derramar, rociar sangre hacia el velo y hacia el frente del propiciatorio, hacia la otra pared, a la cortina de querubines. Porque también necesitan rescate, también necesitan perdón, también necesitan reconciliación. Ya estaba ahí estipulado lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo a futuro. El Melquisedec, sumo sacerdote, por arriba del sacerdocio arónico, porque el sacerdocio arónico no gobierna y no reina sobre querubines. Melquisedec, sumo sacerdote, es rey de justicia, rey de derecho, rey sobre los querubines. Y ese nivel lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no se limitó única y exclusivamente al ámbito tierra, sino que tuvo efecto también, traspasó y trascendió las esferas celestes, las esferas de los cielos, las esferas de los querubines, de los seres celestes, porque también ellos se rebelan. Y tanto hombres y seres vivientes, pues son semejantes. Los hombres son como los animales, los seres vivientes. Por eso es que rociaban con sangre. Por eso es que rociaban con sangre también hacia los querubines. Fíjate que esto está tremendo. Ahora, Isaías 59:14. Y ya podemos entender. Isaías 59:14. Se ha vuelto atrás, dice ahí, se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos. Se volvieron, retrocedieron, se alejaron. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Se corrompió derecho, se corrompió justicia, se alejaron de la verdad, se tropezaron, la rectitud quedó lejos, ya no puede entrar. Sí, falta la verdad. Falta la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, leámoslo desde ese punto de vista. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza de la verdad, en la plaza de Jesucristo, en el gobierno de Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el Melquisedec, rey de justicia, rey de derecho. Jesucristo es Melquisedec, rey de justicia, rey de derecho, rey de los querubines. Pues dentro de ese gobierno se tropezaron ante el gobierno de Jesucristo, se desobedecieron ante el reino de Jesucristo en la plaza de la verdad. Fíjate cómo brinca ahora los versículos. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza de la verdad y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa. Y el que se aparta del mal es hecho presa. Entonces, faltó nuestro Señor Jesucristo, faltó la dirección, faltó la obediencia de estos seres celestes. Les faltó nuestro Señor Jesucristo. Se rebelaron. Y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Que no hubiera derecho. Pues sí, pues el derecho se corrompió. Y vio que no había nadie y se asombró que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo.
Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia le sostuvo. Y entonces, para recuperar a la justicia y al derecho, tuvo que intervenir el brazo del Señor. ¿Y quién es el brazo del Señor? El brazo de salvación. Pues es nuestro Señor Jesucristo. Dice, tenemos que cubrirlos también a la justicia y al derecho. Los tenemos que cubrir con sangre. El sacrificio que vamos a hacer por el hombre, el derramamiento de sangre para perdón de pecados y vida eterna que va a alcanzar para el hombre, tiene que alcanzar también para los querubines, porque parte de los querubines se corrompieron y les tenemos que preparar ya de antemano el perdón y la reconciliación. Increíble. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, conforme el orden de Melquisedec, rey de justicia, rey de derecho, rey de los querubines, el gobierno de Cristo sobre los querubines o la plaza de la verdad. El gobierno de Cristo sobre los querubines es la plaza de la verdad, y ahí en esa plaza de la verdad se tropezaron justicia y derecho. Bueno, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Es lo que yo te decía. Aquí está el tabernáculo de los cielos, no el que hizo el hombre, no el que hizo Moisés, no el que hizo los hombres y las mujeres que hicieron el tabernáculo por la dirección de Moisés, de Aarón, de Bezalel, etcétera, etcétera. No, hay otro tabernáculo, uno más grande. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Entonces, ese tabernáculo, pues es el que está acá. Es lo que representa la cubierta de lino torcido con obra de querubines. Este representa el tabernáculo de los cielos, no el de abajo. Hace alusión al tabernáculo de los cielos. Ahora, y dice ahí, y no por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros. No. Vimos que se rociaba la sangre del macho cabrío, del becerro, del novillo, etcétera, que eso lo hacía el sacerdocio arónico, pero eso era ejemplo, figura de algo que iba a pasar arriba en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, no al tabernáculo, no al lugar santísimo del tabernáculo terrenal, sino al lugar santísimo del tabernáculo celestial, de otra creación. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna, dice, por un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, pues está claro que cuando muere nuestro Señor Jesucristo, su sangre fue y entró en el tabernáculo celeste, en el tabernáculo de otra creación, y así como se roció abajo, se roció la sangre del animal en sacrificio, de un becerro, de un macho cabrío, sobre el propiciatorio que contenía el pecado del hombre, y que también se hacía el simbolismo de rociar hacia el velo y hacia la cubierta. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, pues su sangre también roció y cayó sobre los seres vivientes, dígase querubines de los cielos, para que pudiera haber también para ellos posibilidad de perdón, posibilidad de ser rescatados y de ser perdonados. También para ellos hay esa posibilidad, porque ellos también se rebelaron. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, no,
no en el de abajo, sino en uno de arriba. Figura del verdadero, sino en el mismo cielo. Entró en el tabernáculo del cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y entonces entra nuestro Señor Jesucristo al tabernáculo del cielo, al tabernáculo celeste, al tabernáculo que no es de esta creación, para interceder por los hombres, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, interceder por nosotros, pero también para alcanzar a los seres de los cielos, a la justicia y al derecho, los querubines que también se corrompieron. Por eso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario, alcanza a la tierra y a los cielos. Es un sacrificio perfecto, total y absoluto. Hacia ellos también corresponde. Dice Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. En Cristo fueron creadas todas las cosas, de los cielos y de la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades. Y versículo 1:20, Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar todas las cosas, las cuales dice el versículo anterior, tronos, dominios, poderes, autoridades, seres de los cielos. Querubines que están en los cielos, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Ahí está el rociamiento, que tocaba el velo y que tocaba la cubierta con relieve de querubines. Dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos. Pero bueno, es obvio que ese rociamiento de sangre, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, a los querubines celestes, pues no tocó a todos. Algunos no quisieron ser rociados. O mejor dicho, fueron rociados, pero rechazaron el rocío, rechazaron el perdón, rechazaron la reconciliación que Dios les otorgaba. Rechazaron, no quisieron, insistieron en seguir en su rebeldía y en su desobediencia. Insistieron, como dice Eclesiastés 3:16, continuar con su impiedad, mas no con su derecho, en continuar con su iniquidad, mas no con la justicia. ¿Y quiénes fueron esos querubines que no quisieron? Pues lo dice claramente Ezequiel 28:14. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí y estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Hasta que la iniquidad se halló en ti. Se corrompió el derecho, se corrompió la justicia. En la plaza de la verdad, en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, se corrompió. Y entonces vino la iniquidad. Y teniendo la posibilidad, esto es tremendo, teniendo la posibilidad de aceptar el perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo, no quiso, no reconoció, no aceptó, siguió en su rebeldía y en su desobediencia. No quiso. Entonces esto es tremendo porque despreció la sangre del Cordero. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo,
entra su sangre en el tabernáculo celeste, en el lugar santísimo de la otra creación, de los seres de los cielos. Y en ese momento, se abre la oportunidad, se abre la posibilidad que todos esos seres celestes, si reconocen, si se humillan, el que se aparta y se humilla alcanzará misericordia, fueren perdonados. Pero, pues es de entender que este querubín protector no aceptó, no quiso, tomó por inmunda la sangre de Cristo y ya no hay perdón para él. Se le brindó la oportunidad. Digo, ¿y por qué digo que no quiso? Porque usted después lo ve cómo sigue trabajando, sigue actuando. Al final, en el libro de Apocalipsis, dice que van a echar al diablo y a sus ángeles al lago eterno, al lago de fuego. Entonces quiere decir que no quisieron. Hubo un sector que no quiso, que no aceptó la sangre del Cordero, no aceptó el perdón, no aceptó la misericordia, no quiso reconciliarse. Tuvieron su oportunidad, mas no la aceptaron. Fue más su orgullo para reconocer y aceptar el perdón de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Por ahí hay un personaje que se llama Leviatán, que se le conoce como el rey del orgullo, y es una representación pues de este querubín protector, de este diablo, de este Satanás. Es orgulloso, es altivo, es altanero. Y cuando habla, por ejemplo, se habla de este Leviatán, hablando de ese animal, de esa especie de animal marino o dragón, dice que las escamas de su piel están tan cerradas que no entra el aire. El aire es espíritu, no acepta la administración del espíritu. Y esto es tremendo porque muchos de los que están bajo el dominio y la influencia del enemigo, del querubín protector caído, pues son orgullosos, son soberbios, no aceptan la administración del espíritu, el aire no entra, cierran sus escamas, cierran su alma y no aceptan el perdón, no aceptan la misericordia, no aceptan la reconciliación. No quisieron. Ahora, aquí viene algo bonito. Entonces quiere decir que parte de estos querubines pues no aceptaron el perdón, no aceptaron la reconciliación y fueron desechados, fueron quitados, fueron apartados. Entonces todos esos querubines que no reconocen, que no aceptan, junto con su líder, el querubín protector, el lucero de la mañana, entonces pues al final pues son destituidos, son desechados de la presencia de Dios. Y yo aquí hago una pregunta. Si esos son quitados, si esos son apartados, la pregunta que yo hago, ¿quién va a ocupar su lugar? De aquellos que fueron quitados. ¿Quién va a tomar esa posición? ¿Por qué lo digo? Cuando Jesucristo instituyó 12 apóstoles, uno de ellos se corrompió, cayó, se corrompió. Justicia y derecho representado en Judas. Se corrompió, cayó y murió. Y fue quitado. Pero no se podía quedar incompleto el grupo que Dios estableció de 12 apóstoles, sino que se tuvo que levantar un sucesor para aquel que cayó, pues ese lugar que quedó lo tenía que ocupar otro. Bueno, y usted sabe, vino, se hizo una
reunión y se determinó que iba a haber uno que lo sustituyera, que lo reemplazara, que ocupara el lugar. Bueno, yo me pregunto, viéndolo desde ese punto de vista, ¿quién va a ocupar el lugar vacante que quedó por la transgresión de estos querubines o estos seres vivientes? Bueno, creo que no es muy difícil comprenderlo, seguramente tú ya lo estás pensando. Pues el hombre. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que vio Ezequiel en la visión que tiene en el río Quebar? Dice, vi 4 seres vivientes. Vi 4 animales. Vi y entonces entendí que eran querubines. Cuando aquí se dice que el hombre llegó a ser, el hombre fue un ser viviente, es la misma palabra que se utiliza para los seres vivientes que están ahí en el río Quebar. Y son querubines. Entonces al final el hombre es la estirpe destinada a completar el grupo de estos querubines que son llamados justicia y derecho, de estos querubines que se corrompieron, porque al final el hombre es un ser viviente que ahorita está en etapa de modelación, en etapa de trabajo, en etapa de construcción. Es cierto que ahorita está en etapa de maduración, claro que sí, pero tarde que temprano este hombre va a llegar a una estatura, va a llegar a una jerarquía, va a llegar a una autoridad, como dice en Efesios, si mal no me recuerdo, hasta que todos llegamos a la estatura de un varón perfecto o de un varón y mujer en plena madurez. Tenemos que llegar a una estatura, tenemos que llegar a un crecimiento, tenemos que llegar a un desarrollo. Y entonces vamos a llegar a esa estatura que tenían los querubines, justicia y derecho. Vamos a llegar a esa estatura. No sé si nos va a salir una cara de león, una cara de no sé, no tengo idea. A lo mejor vamos a ser nosotros mismos, pero sí en cuanto al rango, la función, la jerarquía, la autoridad, vamos a llegar a ser como eran esos seres vivientes. Entonces, fíjate cómo Dios ya desde un principio, en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando apenas está esbozando lo que es la historia de la Biblia, la historia del hombre, ya estaba Dios pensando en que este ser viviente, dígase hombre sacado del polvo de la tierra, esta raza humana, esta generación de humanos, hombres o mujeres, en un futuro iban a llegar a ser los seres vivientes que iban a tener la justicia y el derecho por medio de la sangre del Señor Jesucristo para ocupar el lugar de los seres a futuro que iban a caer. ¿Dónde más se ve la figura? Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice la Escritura que el velo se rasgó. Y ese velo era obra primorosa de querubines. Entonces, cuando se rasga el velo, quiere decir que quitan esa estirpe de querubines. Quitan esa estirpe de querubines. ¿Y qué es lo que entra? Dice que ahora tenemos un camino vivo para que entre el hombre. Pues quitan esos querubines y ahora entra el hombre en sustitución, en reemplazo de esos querubines que fueron cortados. Ahí se cumple otra vez la figura. Entonces, te puedes decir con mucho conocimiento de la Biblia. Le puedes decir a tu hermano que está a tu lado, querubín, querubín, y no estamos diciendo una incongruencia, porque vamos a tener esa estatura. Y la diferencia es que nosotros
gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a la sangre derramada, a la ley que es puesta en nuestros corazones, como veíamos el viernes anterior, que es trazada con tinta por medio del Espíritu Santo, y que van a escribir la ley en nuestros corazones con tinta de parte del Espíritu Santo. Vamos a tener esa ley, vamos a hacer esa justicia, vamos a hacer ese derecho y vamos a tener esa estatura. Y entonces vamos a ser parte de ese gobierno celeste. Eso es lo que representa esa cubierta de querubines. Parte de ellos todos ellos fueron rociados, pero no aceptaron el sacrificio. Y hay otros que sí aceptaron el sacrificio, los de abajo, los hombres, y que a futuro, en su desarrollo, cuando lleguemos a una estatura y a una madurez, vamos a ser parte de esos sacrificios. Vamos a ser parte de esos querubines que viven en justicia y viven por derecho. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es que esto es precioso. Y al final, pues está claro. Jesucristo es el sacerdocio de Melquisedec y él es rey de justicia o rey de derecho, rey de los querubines, y él es rey de nosotros, rey sobre nosotros, porque nosotros vamos a tener la estatura de los querubines. Y al final se complementa el cuadro. Melquisedec, sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, rey de justicia, rey de derecho, querubín de justicia, querubín de derecho, y él va a reinar sobre nosotros. Entonces vamos a hacer justicia y derecho, y vamos a ocupar el hueco, la vacante que dejaron allá arriba. Unos que vinieron del polvo de la tierra. No, mi hermano, es que esto es precioso. Esto es glorioso. ¿Hasta dónde? O sea, ¿qué tantos secretos hay en todo esto? Esto es maravilloso. ¿Cómo Dios va mostrando, Dios va enseñando, pues todo este sacerdocio? Amén y amén. ¿Me apoyas, Moy? Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Tantos secretos, beneficios, bondades que tiene para nosotros. Muchas veces nosotros nos sentimos, ¿cómo decirte?, incapaces. Nos sentimos faltos de entendimiento. Indignos, inmerecedores. Porque vemos nuestras limitaciones, vemos nuestras carencias físicas, almáticas, espirituales. No creemos que estemos destinados para grandes cosas. No creemos que estemos destinados para cosas grandes.
Pero ve lo que dice tu Dios. Ve lo que dice nuestro Señor. Oh Señor, ¿hasta dónde nos va a llevar? Job dice, de justicia me vestía y ella me cubría. Como manto y turbante era para mí el derecho. Job se cubría de justicia y de derecho. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros por medio de la sangre del Cordero? Cubrirnos de justicia, envolvernos en derecho y ser parte de ese gran conglomerado de seres de los cielos. Dice la Escritura que nosotros vamos a ser como las estrellas del cielo, que nuestra luz habrá de brillar. Mi hermano, mi hermana, estamos destinados a cosas grandes. Yo sé que aquí te cuesta mucho trabajo ver las cosas. Nos cuesta demasiado ver la grandeza a la que estamos destinados. Es que vernos en este estuche mortal, con tantos errores y defectos, y pensar lo que dice Dios, hasta dónde nos quiere llevar. Oh Señor, estás destinado a cosas grandes, mi hermano, a cosas preciosas, a cosas maravillosas. Aún con todo y tus defectos, con todo y tus incapacidades, con todo y tus carencias, es la obra de Cristo, es la obra del Cordero, es la obra del sumo sacerdote Melquisedec, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es la obra del Rey de los cielos, que te viene a levantar, que te viene a fortalecer, que te viene a madurar, a desarrollar. Cosas grandes vienen, cosas maravillosas. Tendremos estatura, tendremos crecimiento, tendremos desarrollo, y vamos a llegar a la estatura de un hombre y de una mujer, con una gloria, con una perfección, con una madurez. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Y te pido por aquellos que se sienten frustrados porque creen que no tienen capacidad. Y efectivamente, no la tienen, no la tenemos. Son demasiados nuestros errores, nuestras carencias morales, espirituales, físicas, que no estamos pensando en que tengamos una grandeza. Pero, oh Señor, ¿hasta dónde nos quieres llevar? ¿Hasta
hasta dónde nos habrás de llevar. Vamos a tener manto de justicia, turbante de derecho, mi Dios. Oh, Shikara Baba Bashka. Nos vas a levantar. Nos vas a enseñar el camino. A ti es toda gloria y toda honra, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, a tu sacrificio. Gracias, Señor, a tu obra en la cruz del Calvario. Y nos vas a llevar, Señor, cual estrellas. Y vamos a brillar. Oh, Señor. Gracias, Padre. Dice un versículo así: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino. Confía, espera. Tu justicia resplandecerá como la luz y tu derecho como el mediodía. Y como dice este canto, haznos brillar, Señor, como las estrellas. ¿Por qué no lo cantas? ¿Por qué no lo entonas? Estás destinado para cosas grandes, para cosas maravillosas, para cosas increíbles. Oh, Señor. Adelante, Moy. Hazme brillar, Señor, como las estrellas. Oh, Señor. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor. Oh, Shiribekaira Bababashi. Cada día un poco más y reflejar en mí Pídeselo a papá. tu santidad.